Todo comenzó con una llamada que nunca debí haber escuchado. Estaba en la cocina, preparándome el café de la tarde, un pequeño ritual que me reconfortaba, cuando sonó el teléfono de Marcus. Mi yerno había dejado el dispositivo sobre la mesa de roble mientras iba al baño, pero la llamada, curiosamente, seguía activa. Al principio, el zumbido de la conversación era solo un ruido de fondo, pero entonces, desde el pasillo, distinguí su voz, llena de una hilaridad cruel que me heló la sangre. «El viejo fósil es completamente patético», decía entre risas, siempre jugando al buenazo, pero no tiene ni la más remota idea de que cerramos la venta de su casa ayer. Me quedé inmóvil, la taza de café temblando en mis manos, amenazando con derramar su contenido oscuro sobre el suelo de baldosas. Marcus continuó, su voz goteando desprecio. Le dijimos que era solo un trámite para los impuestos, que necesitábamos un par de papeles para poner todo en orden. El muy ingenuo lo firmó todo sin leer una sola palabra. Las frases me atravesaron como fragmentos de hielo. 70 años de vida, de trabajo, de amor, y mi propio yerno me definía como patético. Pero lo que más me dolió, lo que se clavó más hondo, fue darme cuenta de que, en cierto modo, tenía razón. Había confiado en él ciegamente. Siempre había sido así desde que Eleanor nos dejó hace 3 años. Cuando ella vivía, nadie se atrevía a faltarme al respeto. Eleanor poseía una mirada, una forma de arquear una ceja, que ponía a todo el mundo en su sitio, especialmente a Marcus. «Arthur», me decía a menudo, «ese hombre tiene los ojos de un tiburón. No confíes tanto en él». Pero yo, en mi optimismo, creía que exageraba, que una familia debía sostenerse sobre la base de la confianza y el apoyo mutuo. Después del funeral, las cosas empezaron a cambiar, de forma sutil, casi imperceptible. Marcus y mi hija, Clara, comenzaron a visitarme con más frecuencia, siempre con una excusa bien intencionada en los labios. «Papá, no puedes seguir viviendo solo en esta casa tan enorme», decía Clara con una preocupación que ahora me parecía ensayada. «Sería mucho mejor que te vinieras a vivir con nosotros». Pero yo me resistía. Esta casa era mi santuario, el lugar donde Eleanor y yo habíamos criado a Clara, donde cada rincón, cada grieta en la pared, guardaba el eco de nuestras risas, el fantasma de nuestros recuerdos. El reloj de péndulo del salón marcó las 5 cuando Marcus regresó del baño. Su rostro afable se contrajo al ver mi expresión. «Arthur, ¿te encuentras bien? Estás pálido». Asentí en silencio, fingiendo una normalidad que se había hecho añicos. Pero por primera vez en mucho tiempo, veía a mi yerno con una claridad aterradora. Era un hombre alto, de unos 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que ahora me parecía una máscara de látex. Sus ojos, como bien había dicho Eleanor, eran fríos, calculadores, desprovistos de cualquier calidez genuina. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? «Solo estoy un poco cansado», le dije, esforzándome por mantener la voz firme. Marcus asintió, pero noté cómo su mirada se desviaba hacia el teléfono. Se percató de que la llamada seguía conectada y la cortó con un movimiento rápido y culpable. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Una sombra de pánico cruzó su rostro, pero la disipó enseguida con otra de sus sonrisas impecables. «Bueno, suegro, Clara me pidió que te trajera estos documentos». Sacó una carpeta de su maletín de cuero y la depositó sobre la mesa. «Son solo unos papeles de la casa, nada importante. Solo tienes que firmar aquí y aquí». Señaló con su pulcro dedo índice 2 líneas marcadas con una X. Ahora lo entendía todo. Todos esos documentos que había estado firmando durante las últimas semanas no eran trámites menores. Eran la transferencia de mi propiedad, la escritura de mi hogar,
el testamento de mi vida entera. Y yo, como el patético fósil que Marcus creía que era, había firmado mi propia sentencia sin leer ni una sola línea. Recordé el día que compré esta casa. Tenía 30 años. Acababa de casarme con Eleanor y trabajaba 12 horas diarias en el taller de carpintería. Cada centavo que ganaba lo guardaba religiosamente para la entrada. Eleanor cosía por las noches, sus manos ágiles reparando ropas ajenas para ayudar con los gastos. Tardamos 5 largos años en reunir el dinero suficiente, pero cuando finalmente nos entregaron las llaves, nos abrazamos y lloramos de alegría en el porche. «Esta casa será nuestro hogar para siempre», le prometí a Eleanor aquella noche. Ella sonrió y su mano, cálida y suave, acarició mi mejilla. «Y aquí criaremos a nuestros hijos, y ellos, algún día, traerán a sus hijos». Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que 40 años después, esos mismos hijos me arrebatarían todo lo que habíamos construido juntos. En el dormitorio principal, sobre la cómoda de caoba que yo mismo había construido, todavía estaba nuestra fotografía de boda. Eleanor llevaba un vestido blanco y sencillo que ella misma había confeccionado, y yo lucía mi único traje bueno. Éramos jóvenes, pobres, pero rebosábamos de sueños y, sobre todo, nos teníamos el uno al otro. «Arthur», me decía Eleanor cada mañana mientras me preparaba el café, «recuerda siempre que un hombre vale por su palabra y por cómo trata a su familia». Yo siempre había intentado vivir según esos principios. Trabajé con honradez, crié a mi hija con todo el amor del mundo. Nunca le falté el respeto a nadie, pero ahora me daba cuenta, con una amargura que me quemaba la garganta, de que mi bondad había sido interpretada como debilidad. El teléfono volvió a sonar. Marcus lo contestó al instante, pero esta vez se alejó hacia el jardín. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras hablaba en susurros, gesticulando con nerviosismo. Cuando regresó, su sonrisa era aún más forzada que antes. «Era del trabajo», dijo. «Siempre hay algún problema que resolver». Pero yo sabía que mentía. Probablemente era el mismo amigo de antes, o quizás el comprador de mi casa, preguntando por los últimos detalles de la transacción. Me dejé caer en mi sillón favorito, el mismo donde había visto crecer a Clara, donde Eleanor y yo habíamos compartido tantas tardes de domingo leyendo el periódico. Marcus seguía allí, de pie, esperando que firmara los nuevos papeles, pero yo necesitaba tiempo. Tiempo para asimilar el golpe. Tiempo para pensar. ¿Sabes qué, Marcus? Hoy estoy realmente cansado. Déjame los documentos y mañana los reviso con calma. Su expresión se endureció ligeramente. «Pero, suegro, es algo urgente. El contable necesita estos papeles hoy mismo», insistió, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Son solo un par de firmas. No te llevará ni 5 minutos. Mañana», repetí, esta vez con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Era la primera vez en meses que le decía que no a algo. Marcus guardó los papeles en su maletín, visiblemente molesto, pero intentó disimularlo. «Está bien, Arthur. Descansa y mañana hablamos». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró. «Y por favor, no le menciones nada a Clara sobre los documentos. Se preocupa demasiado por estas cosas del dinero». Cuando se fue, me quedé solo con mis pensamientos, que eran como un enjambre de avispas furiosas. La casa parecía diferente ahora, como si hubiera perdido su calidez, su alma. Caminé por los pasillos, rozando con los dedos las paredes donde todavía colgaban las fotografías de nuestra vida familiar. Aquí estaba Clara a los 5 años, sonriendo sin su primer diente de leche. Allá, su graduación de secundaria, con Eleanor y yo abrazándola, henchidos de orgullo. ¿Cuándo había empezado todo esto? Intenté recordar las primeras señales.
Quizás fue cuando Marcus empezó a llamarme viejo, en lugar de suegro. Al principio parecía una broma cariñosa, pero ahora me daba cuenta de que era un término despectivo. O cuando Clara dejó de preguntarme mi opinión sobre las decisiones importantes de la familia. Recordé una conversación que tuvimos hace unos 6 meses. Clara había venido sola, sin Marcus, algo que ya era inusual. «Papá», me dijo, «Marcus y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti solo. Los gastos de mantenimiento, la luz, el agua, es demasiado para tu pensión». Yo le aseguré que me las arreglaba bien, que la casa era mi hogar y que no me imaginaba en otro sitio. «Pero papá, piensa en nosotros también. Tenemos 2 hijos, necesitamos más espacio». En aquel momento no entendí el verdadero significado de sus palabras. Pensé que era una conversación hipotética, que quizás en un futuro lejano podríamos considerar algún arreglo. Nunca imaginé que ya tenían un plan perfectamente trazado. Fui a la cocina y abrí el cajón donde siempre guardaba los documentos importantes. Estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunas facturas antiguas y el certificado de defunción de Eleanor. Todos los papeles de la casa, mi testamento, los documentos del banco, todo había desaparecido. Para organizarlos mejor. Me había dicho Marcus hacía unas semanas. «Es mejor que los tengamos en un lugar seguro». Me serví otro café. Estaba cargado y amargo, y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver el jardín que Eleanor había cuidado con tanto amor. Sus rosales todavía florecían. Una explosión de color carmesí, aunque ya no había nadie que los podara con la misma regularidad y cariño. Marcus había sugerido contratar a un jardinero, pero yo prefería hacerlo yo mismo. Era mi forma de mantener viva la memoria de mi esposa, de sentirla cerca. El teléfono sonó de nuevo. Era Clara. «Hola, papá. Marcus me ha dicho que hoy estabas un poco decaído. ¿Te sientes bien?» Su voz sonaba preocupada, sí. Pero también había algo más. Una nota discordante que no lograba identificar. «Estoy bien, hija, solo un poco cansado». Hubo un silencio incómodo. «Papá, sobre los papeles que te llevó Marcus. Es importante que los firmes pronto. Son para tu beneficio, para que no tengas problemas con Hacienda». «¿Qué problemas con Hacienda, Clara? Siempre he pagado mis impuestos puntualmente». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «No, papá. No es que hayas hecho nada malo. Es solo que... Bueno, es complicado de explicar por teléfono. Mañana voy a verte y hablamos con calma». Después de colgar, me di cuenta de que mi hija también estaba actuando de una forma extraña. Había algo ensayado en sus palabras, como si hubiera memorizado un guión. ¿Cuándo había dejado de ser espontánea conmigo? ¿Cuándo había comenzado a tratarme como si fuera un niño al que hay que explicarle las cosas de manera simple? Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. Por primera vez en años, me sentí inseguro en mi propio hogar. Caminé hasta el dormitorio principal, donde todavía conservaba todas las cosas de Eleanor. Su perfume aún flotaba en el aire, una mezcla de lavanda y rosas. Su cepillo de cabello descansaba en el mismo lugar donde lo había dejado la última vez. «Eleanor», susurré en la oscuridad. «Tenías razón sobre Marcus. Perdóname por no haberte escuchado». Abrí el cajón de su mesita de noche, donde guardaba sus pocas joyas. El collar de perlas que le había regalado para nuestro 20º aniversario seguía allí, junto con los pendientes que habían sido de su madre. Al menos esto no se lo habían llevado todavía. En el fondo del cajón, mis dedos tropezaron con algo que no recordaba haber visto antes. Era un sobre grueso y sellado, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y cuidada de Eleanor. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? El sobre estaba fechado hacía 4 años, un año antes de que ella muriera.
Lo sostuve entre mis manos temblorosas. Eleanor me había dejado algo, un último mensaje, un secreto guardado. Con un cuidado infinito, rompí el sello. Dentro había una carta y una pequeña llave dorada que no reconocí. Con las manos temblorosas, desdoblé la carta. Su letra, siempre tan perfecta, me transportó inmediatamente a todos esos años compartidos. Mi querido Arthur, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y probablemente estás enfrentando problemas que yo temía que llegaran. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo. Conozco tu corazón noble, mi amor. Siempre has creído en lo mejor de las personas, especialmente de nuestra familia. Pero he notado cosas que me preocupan profundamente. Marcus no es el hombre que aparenta ser, y me duele en el alma decir que nuestra Clara está cambiando bajo su influencia. La carta continuaba, cada palabra un testimonio de su amor y su perspicacia. Durante mis últimos meses, cuando ya estaba enferma, escuché conversaciones que no debía haber escuchado. Marcus hablaba por teléfono sobre nuestras propiedades, sobre tu pensión, sobre planes para el futuro que no te incluían como dueño de tu propia vida. Clara lo defendía. Decía que era por tu bien, que eras demasiado confiado para manejar tus propias finanzas. Me detuve un momento, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Eleanor lo había sabido todo y nunca me había dicho nada directamente. Pero por supuesto, ella conocía mi carácter. Sabía que yo nunca habría creído algo así de mi propia hija sin pruebas contundentes. Por eso he tomado precauciones. Continuaba la carta. La pequeña llave que has encontrado abre una caja de seguridad en el Banco Central, en la sucursal del centro. El número es el 12647. Allí encontrarás documentos que te protegerán, copias de todo lo importante y algo más que te dará la fuerza para enfrentar lo que viene. Mi corazón latía con una mezcla de dolor y esperanza. Eleanor había estado preparándose para esto, protegiéndome incluso desde el más allá. Arthur, recuerda siempre que un hombre no se define por lo que le quitan, sino por cómo responde cuando intentan quitárselo todo. Eres más fuerte de lo que crees y mucho más inteligente de lo que ellos imaginan. La carta terminaba. No permitas que te traten como un estorbo en tu propia vida. Esta casa, todo lo que construimos juntos, es tuyo por derecho. Pero más importante que cualquier propiedad es tu dignidad. Lucha por ella, mi amor. Yo estaré contigo en cada paso que des. Con todo mi amor eterno, tu Eleanor. Apreté la carta contra mi pecho y lloré como no había llorado desde su funeral. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y de una determinación recién descubierta. Mi esposa, incluso en sus últimos días, había estado velando por mí. Había sido mi guardiana silenciosa, preparando el camino para que yo pudiera defenderme. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al banco. Era un edificio antiguo pero majestuoso en el centro de la ciudad, donde Eleanor y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta corriente cuando éramos apenas unos recién casados. Un empleado me guió hasta la bóveda de las cajas de seguridad en el sótano. Mis manos temblaron al insertar la pequeña llave dorada en la cerradura. Dentro de la caja metálica había varios documentos, organizados meticulosamente en carpetas. La primera contenía copias de todos los papeles de la casa, las escrituras originales, los certificados de propiedad, los recibos de pago de todos los impuestos. Todo estaba a mi nombre, como correspondía. La segunda carpeta contenía algo que me dejó sin aliento. Fotografías de Marcus entrando y saliendo de oficinas inmobiliarias. Imágenes de él reuniéndose con hombres de traje que yo no conocía. Copias de cheques con su firma. Eleanor había contratado a un investigador privado para que lo siguiera.
También había una pequeña memoria USB. Más tarde descubriría que contenía grabaciones de conversaciones telefónicas donde Marcus hablaba de convencer al viejo y acelerar el proceso. Pero lo que más me impactó fue la tercera carpeta. Contenía los documentos de una cuenta bancaria que yo desconocía por completo. Eleanor había estado ahorrando en secreto durante años, depositando pequeñas cantidades de dinero que lograba guardar de los gastos de la casa. Para emergencias, había escrito en una nota adjunta. Para cuando necesites comenzar de nuevo. La cantidad era considerable, más que suficiente para vivir dignamente durante muchos años. Suficiente para contratar a los mejores abogados. Suficiente para demostrar que yo no era el viejo patético que Marcus creía que era. Salí del banco sintiéndome un hombre completamente diferente. Por primera vez en meses, me sentía como el Arthur que había sido antes. El hombre que había trabajado duro para construir una vida, el que había criado a una familia, el que había amado profundamente a una mujer extraordinaria. Regresé a casa y esperé. A las 3 de la tarde, tal como había prometido, llegó Clara. Venía sola, lo cual me pareció curioso. «Hola, papá», me dijo, dándome un beso superficial en la mejilla. «¿Cómo has amanecido?» Su voz sonaba forzadamente alegre. «Bien, hija». «Muy bien». Me senté en mi sillón y la observé detenidamente. Era hermosa, se parecía mucho a Eleanor cuando era joven, pero había algo en su expresión que me dolía ver. Una dureza, una frialdad que no recordaba de antes. «Papá, quería hablar contigo sobre los documentos de ayer». Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo. «Es importante que los firmes pronto. Marcus está muy preocupado por tu situación legal». «¿Qué situación legal, Clara?» Mantuve mi voz calmada, aunque por dentro estaba ardiendo.